Vamos a hablar hoy un tema bien interesante que yo creo que a usted le va a llamar mucho la atención. Y vamos a hablar de la importancia, atención con esto, la importancia que tiene la alabanza, la importancia que tiene la música en el ser humano. Amén, hermanos. Vamos a mirar un ejemplo muy importante en la Biblia acerca de este tema, para que usted pueda entender el por qué muchas cosas le enseñamos, por qué muchas cosas le decimos acerca de la música, que no escuchen esto, que si escuchen aquello. Pero vamos entonces a la palabra, ¿les parece? Vamos entonces al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14. Vamos entonces a la palabra del Señor y vamos a mirar la historia de David tocando un instrumento para ayudar en una situación compleja y difícil que estaba atravesando el rey Saúl. Y yo quiero que juntos podamos leer ese pasaje en primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14. Amén. Vamos entonces todos a leer allí. Dice: David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Ha hallado gracia en mis ojos. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo, atención con esto, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Aquí hay muchas cosas que tenemos que mencionar. El tiempo es muy corto, pero trataré de hablar algunas cosas importantes. Según lo que acabamos de leer este pasaje, hay un efecto impresionante, yo diría poderoso, que tiene la música en el ser humano. Hay un efecto indudablemente poderoso. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que amaba a Dios. David era un joven que había sido enseñado en la palabra de Dios. Por ende, los instrumentos que David tocaba o la adoración que él hacía era una adoración para Dios. Y este pasaje de las Escrituras que acabamos de leer en primero de Samuel, capítulo 16, del 14 al 23, nos revela el efecto, el poder que tiene la alabanza, el poder que tiene cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios. Y eso repercute en el mundo de las tinieblas. Las tinieblas no pueden soportar
cuando alguien alaba a Dios. ¿Usted me entiende lo que le digo? Es de mucha importancia. Por eso me llama poderosamente la atención el versículo 15, empezando el pasaje. Mire lo que dice. Los criados de Saúl, atención, rey Saúl, los criados de Saúl, mire lo que le dijeron. He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Aquí empezamos viendo que este pasaje nos muestra que hay espíritus, nos muestra que hay un mundo espiritual. Hay espíritus que atormentan al ser humano. Una cosa es estar poseído, endemoniado, y otra cosa es estar atormentado por demonios. Amén. Es totalmente diferente. Pero los seres humanos, según lo que nos muestra la palabra, pueden llegar a ser atormentados por demonios. La pregunta sería, ¿por qué Saúl, siendo rey de Israel, estaba siendo atormentado por demonios? ¿Cierto? Sería interesante podernos contestar esa pregunta en esta noche. ¿Por qué Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo? Si usted lee la historia, capítulos atrás de Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel. Pero Saúl desobedeció a Dios. Saúl desobedeció ordenanzas directas que Dios había enviado a través del profeta. Y Saúl fue desechado. Saúl fue desechado. Estaba en un lugar de privilegio, pero fue desechado por causa de la desobediencia. Aquí, estudiando la vida del rey Saúl, podemos aprender muchas cosas para nosotros hoy en día como cristianos. Dios a nosotros también nos ha dado lugares de privilegio. Somos sus hijos, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Somos embajadores de Cristo en cadenas, dice la Escritura. Tenemos lugares de privilegio, pero cuando nosotros desobedecemos, cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando vamos en contravía de los propósitos, de la dirección que Dios quiere colocarnos y trazarnos en nuestro camino, vienen dificultades. Y vienen las dificultades como le pasó al rey Saúl, que empezó a ser atormentado por un espíritu malo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, de que hay rangos en el mundo espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra los seres humanos ni contra las personas. Nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. Contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Son seres espirituales. Hay un mundo sobrenatural, aparte del mundo natural de donde vivimos. Y esto es una realidad. La Biblia menciona que el mismo rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y aquí hay algo interesante. El espíritu malo no venía de parte de Satanás. ¿Cómo la ve? El versículo 15 dice: un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Es decir, no es que el espíritu venga a querer hacer con uno o con los seres humanos lo que se les antoje. Es Dios les permite tocar la vida de ciertas personas, porque a Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos dicen amén? Porque ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios tiene el control de todo. Job fue un hombre que Satanás pidió permiso para que lo tocara y pudiera arruinar su vida para lograr que maldijera a Dios. Y dice la Biblia que Dios le permitió y le colocó límites. Su vida guardarás, no tocarás su vida, el resto todo está en tu mano, le dijo Dios al diablo. Es decir, el mismo Señor coloca los límites. Cuando miramos después del bautizo del Señor, descendió a las aguas en el Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu de Dios lo llevó para ser tentado por Satanás al desierto.
Es decir, hay situaciones y circunstancias, de acuerdo también al contexto, que el mismo Dios permite que sucedan ciertas cosas. En este caso, era una de las consecuencias por haber desobedecido. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Será mejor obedecer o será mejor desobedecer? Yo creo que es mejor obedecer. No vaya a ser que nos veamos envueltos en una opresión demoníaca por culpa de nuestra desobediencia. Hay personas que tienen opresiones demoníacas, hijos de Dios, cristianos, gente que camina con Dios, pero empieza a desviar su camino en pos de la desobediencia. Y eso va a generar tormentas en su vida. Eso va a generar una tormenta de espíritus malignos que van a venir a atormentarlo de día y de noche, a no dejarlo dormir, a no dejarlo tranquilo. Viene el estrés, que es la causante de muchas enfermedades hoy en día, como la gastritis, el hígado, el páncreas, etcétera. Todo lo que es el sistema digestivo se afecta cuando hay opresión, cuando hay depresiones, cuando hay estrés. Porque el sistema nervioso central empieza a colapsar en el ser humano cuando hay preocupaciones. Ahora, estos criados de Saúl tenían conocimiento, sabían desde ese entonces el poder que tiene ¿qué? La música. El poder que tiene la música, pero no cualquier música. Vamos a mirar lo que dice en el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, mire, recalca eso, él toque con su mano y tengas alivio. No había otra forma de que tuviera paz, de que tuviera alivio el rey Saúl. La única forma de que tuviera paz era encontrar a alguien que tocara muy bien el arpa, un instrumento de cuerda, para que él pudiera sentir paz y sintiera ¿qué? Alivio. Qué interesante esto. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Cuando hablamos de ministerios de alabanza, debemos tener ese listón o esa meta de que los músicos, los adoradores mejor, deben ser excelentes. Se debe buscar la excelencia. Se deben ser personas que con la práctica, los ensayos, los repasos, empiecen cada día a tener excelencia. Y no solamente en la alabanza, en todos los servicios que hagamos a Dios, porque Dios es un Dios de orden y a Él le gusta lo excelente. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí cualquiera no tocaría el arpa. Dice: tráiganme a alguno que toque bien. Necesitamos tener alabanza, pero necesitamos tener adoradores que también toquen bien los instrumentos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Mire, ya lo habían visto. Y tenía unas características: David es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él, lo mejor. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Era un hombre que sabía tocar, pero era un hombre que Dios estaba con él. Por eso los servicios de alabanza, los grupos de alabanza en las congregaciones no deben ser músicos solamente. Deben ser ¿qué?
adoradores. ¿Y quién es un adorador? Es aquel que ama a Dios, que adora a Dios 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Un adorador es aquel que no necesita subirse a una tarima para decir que adora a Dios. Un adorador lo adora en todo tiempo, de noche y de día, en verano o en invierno, en un lugar como un oasis o en un desierto. No importa si tengo dinero o no tengo dinero. No importa si tengo salud o tengo enfermedad. Igual lo voy a adorar. Esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. La diferencia entre un músico normal y un adorador es que en el adorador está la presencia ¿de quién? De Dios. Y la Biblia recalca que en David había un talento, sabía tocar muy bien el arpa, pero un detalle no menor que menciona la Escritura en el versículo 18: y Jehová está con él. Una persona que toque un instrumento y que Dios esté en esa persona es un arma poderosa en contra de las tinieblas. ¿Cuánto lo creen? Y lo estamos leyendo. Por eso hoy vamos a tocar este tema. Estamos hablando acerca de lo importante que es la música, pero no cualquier música, sino la alabanza, la adoración a Dios. Ahora usted, ¿por qué, pastor, está explicando esto? Porque es muy importante entender que no es solamente saber tocar un instrumento. No es solamente reconocer qué instrumento bíblico se veía aquí. Es muy importante conocer el vaso. No sé si me hago entender. Es muy importante conocer la persona que está transmitiendo la música, que está creando la música, que está impartiendo, porque cuando uno se monta en una tarima, cuando uno toca un instrumento, cuando uno canta, uno imparte. Entonces aquí no es solamente mirar. Cuando a veces hay personas que me dicen, pastor, ¿qué tipo de música puedo escuchar? Pastor, yo puedo oír cantidad de música, toda música. Mire, de poder escuchar cualquier música usted puede. La Biblia dice, todo me es lícito. Pero la pregunta es, ¿conviene? ¿Todo conviene? ¿Usted cree que toda música conviene escuchar? Ahora usted está viendo que no es solamente un ejemplo, una letra neutra, una música neutra. Hay 3 tipos de música: una que adora a Dios, una que es neutra, ni para allá ni para acá, le cantan al amor, le cantan a esto, a lo otro, la pareja, etcétera, no sé cuándo. Y hay otra que sí es 100% adoración a Satanás, y usted lo sabe. Pero no es solamente saber qué tipo de letra, qué tipo de música es, sino quién es el que la transmite, quién es el instrumento que está impartiendo. Y aquí hay algo muy importante que menciona las características del vaso, del instrumento. No hablo del arpa, estoy hablando de quién, de David. Es decir, la persona que va a tocar un instrumento para adorar a quién, a Dios. Y dice, versículo 18: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, mira, prudente en sus palabras. Un adorador, un salmista debe ser prudente con sus palabras. Y hermoso. ¿Y qué más dice? Y Jehová está ¿con quién? Con él. ¿Qué es la característica más importante? Por eso tú puedes traer un profesional de la música y puede cantar o puede tocar un instrumento a la perfección con partituras y puede sonar muy hermoso. Pero te aseguro que esas mismas notas, esa misma canción la toca y la canta un adorador, tú notas el cambio.
aunque te suene no tan profesional, tú notas cuando Dios está en la vida y en el corazón de esa persona que está cantando y que está tocando. Y te imparte vida. Sientes, te mueve, te sale la lágrima, como decimos nosotros a veces. Algo te impacta. Empiezas a querer llorar y no sabes por qué. Amén, hermanos. Ahora, versículo 19. Sigamos, acompáñenme. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Oh, David, mira, era un hombre trabajador, sujeto al papá. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él amó mucho y le hizo su paje de armas. Mira, interesante cómo Dios empieza a colocarle un lugar de privilegio. Ya era un plan, ¿no? Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Es decir, me cae bien. Y cuando el espíritu malo, versículo 23, aquí es el poderoso versículo. Mira, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba ¿qué? El arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Y qué pasaba con el espíritu? ¿Qué pasaba con el espíritu? Y el espíritu malo se apartaba de él inmediatamente. Cuando tú tienes depresión, tienes angustia, desespero, siempre me has oído decirte: escucha alabanzas, escucha adoraciones, canta al Señor. Por eso les digo, en sus casas siempre coloquen música que adore a Dios. No música del mundo, no música que adore al diablo. Ese tipo de música no. Coloquen música que adore al Señor, porque el ambiente de la casa será un ambiente agradable, un ambiente distinto, un ambiente diferente. ¿Sabes por qué? Porque los demonios, los espíritus malos, no soportan la alabanza y la adoración, y tienen que huir, tienen que irse. La música tiene poder, Satanás lo sabe. Por eso Satanás utiliza la música para coger los niños, los jóvenes, los preadolescentes, los adolescentes. Y todavía hay gente que viene a la iglesia y escucha música del mundo. La música del mundo no es de Dios. El que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Escucha, el que se convierte en amigo del mundo y las cosas del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Tenemos que ya decir de una vez y empezar a establecerse usted en su vida, en su familia, y decir: ¿somos o no somos? ¿Soy o no soy creyente? Blanco o negro. Pero no podemos ser combinados, porque a los tibios, ¿qué dice la Biblia? Dios los vomita de su boca. Creyentes que vienen, adoran al Señor, levantan sus manos y salen de aquí a escuchar esa música que lo único que trae es pecado, que lleva a la perdición y que lleva más y más y más a alimentar la carne. ¿Cómo es posible? Padres que lo permiten dentro de sus casas. Mis hijos saben, nunca permitía yo música del mundo en mi casa, porque yo soy responsable delante de Dios y debo establecer los principios bíblicos en mi casa. Pastor, ¿le generaba algún inconveniente, problemas, discusiones? Claro. Pero la Biblia dice que para colocar en orden, para colocar y establecer la palabra de Dios, se requiere ser esforzado y valiente. Y por algo el Señor le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate
y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para poner y hacer por obra todo lo que yo te hago y te envío. Hay que tener autoridad. Hay que amarrarse los pantalones y establecer principios bíblicos. Ahora usted entiende por qué muchas veces la bendición no le llega a su vida. Ahora entiende por qué muchas veces la bendición que Dios quiere darle se le escapa de sus manos. Porque se permiten situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Es una realidad y hoy lo estamos leyendo. Los demonios, espíritus malos, sí atormentan las personas. Pero el ambiente de adoración, el ambiente de la alabanza al Señor, hace que eso se vaya. Y usted bien no puede venir de la iglesia de adorar al Señor y llegar allá y bailarle al diablo en su casa. No puede ser. Usted quiere empezar a tener cambios en su vida, entonces empiece a oír música cristiana. Música que alabe a Dios. Música que glorifique al Señor. No música del mundo, no música que alimente la carne. Con mensajes realmente espirituales. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. No es solamente porque le dicen que es cristiano, entonces ya tengo que oírla. Porque ¿qué tiene que mirar usted? Fuera de la letra, fuera de la música, ¿qué es lo que tiene que mirar? Que le enseñé ahora. El vaso, el instrumento que canta, la persona, el testimonio que realmente es. Porque cuando un adorador o un cantante se sube a una tarima, transmite lo que es. Imparte a las personas que lo escuchan en el auditorio, que lo escuchan en un concierto, que lo escuchan a través de una emisora, se imparte. Y nosotros somos llamados a traer luz, a impartir vida. Y tenemos errores, pero tenemos que saber muy bien qué tipo de vaso son los que escuchamos cantar, hablando de adoradores y personas que adoran al Señor a través de la música. ¿Qué tipo de letra es? Amén, hermanos. Hoy en día esto ya casi no se tiene en cuenta. Hoy en día ya hablar de esto le dicen que uno es fanático. No es fanatismo. Sino que estamos viviendo tiempos difíciles de un cristianismo muy light. Un cristianismo muy suelto, muy flojo, muy todo se permite. Ponga orden en su casa, cero música del mundo. Cero música del mundo. Y los que quieren vivir, decía yo a mis hijos, los que quieren vivir en mi hogar, en mi casa, tienen que someterse a mis reglas, a mis normas. Y el que no le guste las normas de mi casa, la puerta está abierta. Pero en mi casa hay normas, hay principios bíblicos. Cristo murió por mí. Y siempre le he dicho a mis hijos, yo no quiero ser como el sacerdote Elí, que por ser alcahueta se desnucó volteándose de la silla para atrás. Por alcahueta con los hijos. Y así hay más de un cristiano que se ha desnucado, hermano, espiritualmente. Porque es permisivo. Es permisivo. No, hermanos. ¿Somos o no somos? La música tiene poder. Y necesitamos por eso establecer parámetros de qué música escuchamos en la congregación, qué música escuchamos en nuestra casa. Si estamos viendo, miren lo que dice el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. La enfermedad era una enfermedad emocional. Hoy le podríamos llamar que psiquiátrico, ¿no? Un problema psiquiátrico, problema del sistema nervioso.
Personas que tienen intentos hasta de suicidio, ¿cierto? Porque tanta en la presión, la depresión que tienen. Todo esto son espíritus inmundos, pero ¿qué pasa cuando sonaba la alabanza a Dios? ¿Qué pasa cuando tocaban el instrumento? Y el vaso, que era un hombre en el cual la presencia de Dios estaba. ¿Qué pasaba con la enfermedad? ¿Qué pasaba con los síntomas de la enfermedad? Se iban, porque los síntomas eran producidas por un espíritu malo. Hay gente que no cree esto. La Biblia está escrita, ahí lo lee usted. Un espíritu malo apenas escuchaba la alabanza de un hombre de Dios, de un verdadero adorador. ¿Qué hacía el demonio? Chao, paticas, ¿para qué las tengo? Y a correr se dijo, porque aquí llegó el que toca para Dios. Aquí llegó el que verdaderamente alaba a Jesucristo. ¿Y qué pasa con el demonio? Tiene que huir. Amén. ¿Cuántas situaciones usted ha estado desesperado, desesperada y todo eso? Ponga alabanzas, póngase a cantar, póngase a alabar al Señor, a danzar en su casa. Y usted verá cómo usted siente que un peso se quita de encima. Aún en momentos de peligros que mi esposa y yo hemos estado, mi familia, y mi esposa se ha puesto a cantar muchas veces. Y el peligro se va, Dios inmediatamente como que activa una protección especial. Y eso es una realidad, hermanos. La alabanza a Dios. Y tenía alivio y estaba mejor, dice. Y el espíritu malo se apartaba ¿de quién? De Saúl. Son los que tocan la alabanza. Si ustedes entendieran el poder que hay cuando no solamente se toca, sino que son adoradores 24/7. No solamente alaban a Dios y lo glorifican, sino que traen alivio al pueblo. Alivio al pueblo. Son medicina al pueblo. Qué hermoso uno poder ser un instrumento de medicina para sanar a otros. Pero no con la basura del mundo que hoy se escucha. Que letras cada vez más son aberrantes. Y que el cristiano que escuche ese tipo de música debería darle vergüenza, primeramente con Dios. Vergonzoso que un cristiano escuche música del mundo, hermano. Vergonzoso es. Y después decimos, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Por qué le pido y el Señor parece que estuviera sordo y no me escucha? Y somos tan conchudos que nos enojamos con Dios cuando le reclamamos a Él que ¿por qué no nos responde nuestras peticiones? Porque no caminamos en santidad. Porque somos desobedientes como Saúl, que lo único que tenía que hacer era obedecer. Y por eso, por acá en el versículo, ya no me acuerdo, aquí creo que es en el capítulo 15 o 17, a ver, espérate a ver si me acuerdo. Y te lo voy a leer. Aquí, deme un momentico. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios por la tecnología que nos ayuda ahí con la memoria. 15:22. Mira lo que dice la Biblia. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que sacrificios, que ofrendas incluso. Para Dios es mejor la obediencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Y por eso la obediencia que no hizo, es decir, desobedeció Saúl, le llevó a que Dios le castigara, colocando un espíritu malo y que lo atormentara. No supo valorar el lugar de privilegio que Dios le colocó.
Lo colocó a reinar. Fue el primer rey de Israel. El pueblo quería rey, 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 como las demás naciones, sabiendo que el gobierno de Dios iba a ser teocrático. Era Dios hablando a sus profetas, a los jueces. Y chao, pare de contar con los profetas. Pero no, el pueblo veía a los demás pueblos y naciones y quisieron un rey y renegaron de sus líderes, de los hombres que Dios había levantado, y renegaban de Dios. Entonces Dios les dijo, les mando el rey. ¿Y qué pasó con el rey que les mandó? Se les torció, se desobedeció. Y miren las consecuencias para él. ¿Cuántos cristianos son así? Dios les ha dado lugares de privilegio, les ha hecho milagros, los ha sanado, les ha dado empleo, les ha dado dinero, les ha pagado deudas, ha hecho cosas impresionantes. Y siguen de cabezones desobedientes. Después no se quejen. La alabanza tiene un poder impresionante. Y por eso Satanás lo sabe. Por eso Satanás utiliza la música con los jóvenes. Por eso Satanás utiliza la música para embobar al mundo entero. Y hay gente que solo le gusta el ritmo y no tiene ni siquiera conciencia. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó o me pasa todavía. Que yo a veces escucho canciones que llegué a escuchar hace mucho tiempo, no que las coloque, sino que paso por alguna parte o alguien en alguna tienda, en algún lugar, están sonando esa música en algún carro y me pongo yo a escuchar y a analizar realmente la letra. Y yo digo, nunca pensé que esa canción que yo bailaba dijera eso tan horrible. Y antes uno sacaba pecho y la bailaba, ¿cierto? Y ahora uno dice, yo bailaba eso. Qué vergüenza, hermano. Qué pena. Porque estábamos allá, enlodados, encochinados con el pecado. Pero Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor. Música que alabe a Dios. Instrumento apto que adore a Dios. Para ofrecer un incienso de adoración correcto. No incienso extraño. Porque hay muchos que ofrecen alabanza, pero una alabanza extraña a Dios. Y necesitamos hombres y mujeres en santidad que adoren a Dios. Ese es el incienso que a Dios le agrada. Pero cuando es un adorador que se dice ser adorador y anda como quiere, como Saúl desobedeciendo, es un incienso extraño que sube delante de la presencia de Dios y no es bien recibido. Que cuando tú alabes a Dios sea un incienso verdadero. Dios ama y busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. La música tiene poder. Escucha música que adore al Señor, que exalte el nombre del Rey. Y preocúpate por ser un vaso que esté apto para alabar al Señor. Y cuando te equivoques, y por eso todos los días entra a tu cuarto, ora a tu Padre que está en lo secreto y pídele perdón, para que tu Padre que ve en lo secreto después te recompensará en público. Pasar tiempo con Dios y Él te perdona y te limpia para que cada día más crezcas delante de Dios y delante de los hombres en la sabiduría que Él nos da, que es la que viene del cielo. Amén. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Amado Dios y Padre eterno, te doy gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Toda la gloria, la honra es para ti. Colocamos en tus preciosas manos este mensaje, Señor, para que pueda llegar hasta lo profundo de nuestros corazones y nunca se olvide. Podamos alabarte y glorificarte como tiene que ser, como un verdadero adorador. Y que no menospreciemos el poder que tiene la alabanza. Un poder para hacer guerra espiritual, un poder para reprender opresiones demoníacas.
La alabanza tiene poder para reprender las tinieblas. Cuando la gente se siente oprimida, triste, la alabanza reprime el poder demoníaco. La oscuridad se tiene que retirar y solamente queda la luz, Señor. Y yo hoy te doy gracias por esta palabra. Espero que tu pueblo y aquellos que vean este video puedan recibir, Señor, este mensaje y puedan entender en su espíritu y convertirse no solamente en oidores, sino en hacedores de tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias. Oramos por aquellos padres que necesitan tomar acciones en sus casas. Necesitamos orar por aquellos padres que sean valientes y esforzados para poner por obra, Señor, tu palabra. Principios bíblicos que rijan hogares, que rijan las casas, Señor, donde están los hijos, los esposos, las esposas. Y que nada nos mueva, Señor, de tus principios. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.